Mi nombre es Eduardo Castro y estoy aquí para compartir con ustedes hoy, por la gentil invitación del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Fundación Santa Fe de Bogotá, y muy especialmente del doctor Fabio Quijano. El tema de hoy que me encomendaron son las trombofilias y su relación con el aborto recurrente. Sin embargo, he titulado la charla Aborto recurrente y trombofilias, contexto y recomendaciones. ¿De qué se trata ese contexto? Bueno, lo primero y más importante respecto al aborto recurrente es que tenemos una serie de asociaciones con múltiples problemas que nosotros pensamos que conllevan una causalidad y que deben ser tratadas. Estas, para recordar, son los criterios de posible causalidad de Bradford-Hill. Y lo que tenemos es que tenemos que tener una fuerza de la asociación, una consistencia de las observaciones, una especificidad de la relación, una plausibilidad biológica, una coherencia con otra evidencia, replicación de hallazgos en todos los estudios, asociación temporal, que es extremadamente importante, gradiente biológico, dosis, respuesta, efecto, y consideración por parte de los médicos de explicaciones alternativas que puedan hablarnos de otras posibles causas del problema. Como no tenemos casi estudios prospectivos aleatorizados controlados, en el caso de los estudios de cohorte, nuestra zona de interés está por encima de un riesgo relativo de 2 y en los casos de controles por encima de un riesgo relativo de 3, ya que asociaciones menos importantes nos indican la posibilidad de sesgos, como vemos ahí. El otro problema importante es la dificultad de lo inexplicado, especialmente en el área en que yo trabajo de reproducción asistida. Con frecuencia los pacientes exigen saber por qué no se embarazan con un tratamiento de reproducción asistida y los médicos con frecuencia cedemos a eso, a encontrar una explicación y por lo tanto un posible añadido a su tratamiento que puede tener costos en tiempo, esfuerzo, dinero y no siempre tiene una ventaja. Y eso puede suceder básicamente por cosas como esta. Estudios básicos que señalan hacia algo. Por ejemplo, los estudios de Paul Dmowski en los años 90 señalaban que el danazol debía ser extraordinariamente bueno para ayudar a las pacientes con endometriosis a embarazarse. Resulta que cuando lo llevamos a la clínica, definitivamente no sirve para nada. De hecho, no está indicado el tratamiento médico cuando se desea embarazo. O lo que hace todo el mundo. Por ejemplo, ahora formulan mioinositol para todas las pacientes, debe ser buenísimo para el síndrome de ovario poliquístico, pero no existe una evidencia clara. A un connotado ginecólogo que nos dio una charla y le pedí, por favor, evidencia, me dio un estudio en el cual lo que se evidenciaba era una encuesta a unos médicos en Alemania. Ese tipo de evidencia pues no es muy buena, porque lo que buscamos son estudios prospectivos aleatorizados y, de ser posible, placebo controlados. El paciente exige una explicación y esto es muy claro en el aborto recurrente. No sabe por qué está teniendo sus pérdidas. Y el médico, por otra parte, tiene esa ilusión de control o la llamada ilusión terapéutica. Estoy ilustrando aquí un artículo específico sobre eso del New England Journal of Medicine, que nos hace pensar que lo que hacemos sirve más de lo que realmente sirve. Si no existen estudios prospectivos aleatorizados controlados, el médico opta bien por una explicación pseudocientífica, como la que hablábamos del caso de endometriosis, bien por la acción mayoritaria. ¿Cómo no le doy esto a mi paciente? ¿Cómo no le pido este examen si el doctor del sexto piso se lo está pidiendo? El paciente va a ir con él, va a preferirlo. Y esto nos lleva a este tipo de ocurrencias. Este es un caso real. Una paciente de 37 años que me consultó por un aborto recurrente, tenía 2 pérdidas tempranas, le hicieron una evaluación de anticuerpos bloqueadores, que es lo que hace todo el mundo, y le dieron linfoterapia. Le hicieron un screening para trombofilias, la encontraron heterocigota para el gen de la metiltetrahidrofolato reductasa, heterocigota, no requiere tratamiento diferente de ácido fólico. Le pidieron una homocisteína que salió baja, no alta como cuando se debe tratar, sino baja, por debajo de los niveles normales, y la trataron con 40 miligramos de enoxaparina por 2 meses, después de lo cual ella tuvo una nueva pérdida, por lo cual consultó a este centro y por fortuna se pudo calmar, porque los pacientes leen y ella encontró que ese tratamiento estaba absolutamente injustificado. ¿Qué podemos decir de este tipo de tratamientos? Bueno, por una parte que el Colegio Americano de Genética y el Colegio Americano de Patólogos, sin hablar de las sociedades de ginecología y obstetricia o de reproducción, desaconsejan la evaluación del
gen de la metiltetrahidrofolato reductasa, y que los datos recientes no muestran que tenga una relación clara con fenómenos tromboembólicos y menos con manejo del aborto recurrente. Por otra parte, ella recibió linfoterapia y desde hace más de 20 años sabemos que la linfoterapia no ha probado servir. Es claro, esta es una revisión Cochrane del año 2014, que uno de los estudios más importantes no le gusta a los inmunólogos, el estudio de Over, pero ese fue hecho en el año 2001. ¿Qué han hecho en estos 20 años que no hacen un estudio que refute esos datos? No podemos decir simplemente que no nos gusta el estudio y entonces hacemos linfoterapia. Bien, hay algunos factores de riesgo que son muy importantes en las pacientes con aborto recurrente. ¿Qué puede uno hacer entre pérdidas? Uno puede evaluar el riesgo por edad de la paciente. Una paciente que tenga 42 años tiene un riesgo del 80% de tener una nueva pérdida, simplemente por su edad, sin tener ninguna enfermedad. El número de pérdidas previas también se asocia con el pronóstico. Entre más pérdidas, más posibilidades de una nueva pérdida. El hecho de que sea un aborto tardío es más ominoso que si es un aborto temprano. Y si se tiene un cariotipo del producto y el cariotipo del producto es euploide, es 2.5 veces menos frecuente una nueva pérdida que si fuera, si es aneuploide, es 2.5 veces menos frecuente un nuevo aborto que si fuera euploide. Y el hecho de que se asocie con infertilidad, pues es ominoso también. Y el riesgo según diagnóstico, si encontramos un síndrome de antifosfolípidos, repite mucho más que si no lo tiene. El hipotiroidismo subclínico aumenta la posibilidad de pérdidas. La progesterona en la fase lútea, sin embargo, no es confiable. Las trombofilias hereditarias, no. Los estudios no muestran consistentemente que sean predictores. Y el cariotipo de los padres solo nos sirve si se presentan translocaciones. Bien, ¿qué podemos decir del número de pérdidas? A mayor número de pérdidas, mayores posibilidades de pérdida en el siguiente embarazo. Después de una pérdida, la posibilidad aumenta de 11% para el primer embarazo a 17% si ya hubo una pérdida, a 28% si ya hubo 2 pérdidas, a 39% si ya hubo 3 pérdidas, a 47% si hubo 4 pérdidas. Y estos son los datos que nos muestra esta revisión de Duval. Pero el libro de Karp, el texto de aborto recurrente, nos muestra los datos que, como ven, son relativamente parecidos y muestran la misma tendencia a mayores abortos previos, mayor posibilidad de aborto, y eso se debe a un incremento en la posibilidad de abortos euploides, porque la aneuploidía solo se relaciona con la edad. Sin embargo, la aneuploidía es muy importante, porque entre mayor la edad del paciente, menor la proporción de a embarazos exitosos que conseguimos si tenemos un diagnóstico y tratamos a la paciente. Esta paciente de 41 años, por ejemplo, encontramos un síndrome de antifosfolípidos, la tratamos con heparina y aspirina y ya no tiene este riesgo, pero tiene este, que es el que corresponde a su edad. Sin embargo, la posibilidad de embarazo exitoso, ustedes ven, está por encima del 65%, aún en pacientes que han tenido 3 o 4 abortos previos, y contra esta tendencia a embarazos exitosos es que los tratamientos deben demostrar que realmente son útiles. Más recientemente, en el año 2018, tenemos esta revisión de todos los pacientes en una cohorte muy grande que fue realizada en Dinamarca, y son 719 pacientes, y la siguieron durante 5 años. Y aquí vemos que a 5 años la posibilidad de recién nacidos fue del 65%. Esta es la posibilidad de embarazo, esta es la posibilidad de recién nacidos. Y ustedes ven cómo va aumentando, y hacia los 2 años más del 55% de los pacientes están embarazados, y a los 3 años más del 60%. Así que aunque uno no haga nada en esas pacientes, van a tener unas buenas posibilidades de embarazo, dependiendo desde luego de la edad. Solo pérdidas tuvieron en este caso 20% de los pacientes, es decir, que después del diagnóstico de aborto recurrente solamente volvieron a tener pérdidas, y un 14% no tuvieron embarazos, y eso nos habla de la asociación entre aborto recurrente e infertilidad. A 2 años, 53% de los pacientes habían tenido un bebé. Sin embargo, la edad es un factor muy importante, ya lo anotábamos. Cuando miramos en esta misma cohorte, las pacientes de 40 o más años,
son 60 pacientes de las 719, la tasa de recién nacidos a 5 años fue solo del 40%, a 5 años. Es muy difícil que una paciente de 40 años nos vaya a esperar 5 años. A 2 años fue del 31% y a 1 año de solo un 25%. Es decir, que estas pacientes en este rango de edad tenemos que pensar en algo más que podamos hacer. El OR comparado con las pacientes de 30 a 34 años fue de 0.42, o sea que la posibilidad de tener un embarazo y un recién nacido vivo fue de menos de la mitad. Y muy interesante en lo que tiene que ver con nuestras aspiraciones de diagnóstico y tratamiento. En aborto explicado tratado, 27.5% de las pacientes, se encontró una explicación para el aborto en 27.5% de las pacientes, y aunque fuera inexplicado el aborto, 72.5% de las evaluadas para trombofilias hereditarias tuvieron un nuevo embarazo exitoso. Las tratadas con linfocitos del cónyuge, que las había en esta cohorte europea, no tuvieron ninguna ventaja, porque cuando vemos lo que pasó con las pacientes con aborto explicado versus inexplicado, en estos casos se administró tratamiento, en estos solo se hizo seguimiento, no hubo un impacto pronóstico. Eso quiere decir que aparte del síndrome de antifosfolípidos, no es mucho lo que podamos hacer por nuestras pacientes. Bien, hay un punto que es fundamental, que tiene que ver con las barreras, los costos y la espera innecesaria. Muchas de estas pacientes, al aumentar su edad, van a reproducción asistida, y eso se debe a que las pacientes no tienen un manejo adecuado de acuerdo a su edad. ¿Y cuál es la recomendación de espera tras una pérdida? Aquí tenemos un estudio grande publicado en el American Journal de Ginecología y Obstetricia en el año 2015, que nos muestra que las pacientes que esperaron menos de 3 meses, comparadas con las que esperaban más de 3 meses, tuvieron unas tasas de recién nacidos similares, un poco más altas, pero no estadísticamente significativo, no tuvieron más pérdidas y no tuvieron más complicaciones del embarazo. Azul son las que se embarazaron inmediatamente, rojo las que esperaban más de 3 meses. No hagan esperar a sus pacientes después de un aborto. No tiene sentido, no les beneficia, no les dan ninguna ventaja y la edad sigue pasando. Y cuando vemos algo más grande, un metaanálisis, encontramos exactamente lo mismo. Aquí le fue mejor a las pacientes que esperaron menos de 6 meses, tuvieron menos pérdidas y tuvieron más embarazos. La paciente tuvo una pérdida, se encuentra bien emocionalmente. ¿Cuándo se debe embarazar? Pues debe buscar ahora mismo. Bien, esto nos recuerda qué pasaba hace 30 años. ¿Qué era lo que nos decían que había que hacer en las pacientes? Síndrome de antifosfolípidos, valoración anatómica y cariotipos paternos. ¿Qué ha cambiado en los últimos 30 años? Muy poco, como vamos a ver. Miremos las trombofilias. Las adquiridas, o lo que en otras partes se denomina un factor autoinmune, corresponden al síndrome de antifosfolípidos. Aquí lo más importante es que si uno tiene pérdidas repetidas del embarazo, requiere positividad o en el anticoagulante lúpico o los anticuerpos anticardiolipina o beta-glicoproteína, que son los que se deben solicitar, pero debe estar positivo por lo menos en 2 ocasiones con 12 semanas de diferencia. Nunca con un solo valor positivo damos tratamiento. Y esto corresponde al 6 a 15% en diferentes series de todos los casos de pérdida recurrente del embarazo, y como dijimos antes, es posiblemente la causa tratable más importante. ¿Qué pasa con las trombofilias hereditarias? Aquí vemos un esquema de lo que tiene que ver con los factores de coagulación y factores coadyuvantes o inhibidores en esa cascada de la coagulación, y todos los sitios donde podemos tener problemas que están señalados aquí. Y esta es una lista de todas las trombofilias hereditarias que encontramos, y pues desde luego es más importante ver cuáles son más frecuentes y cuáles son menos frecuentes. ¿Cuál es su relación con el aborto recurrente? Aquí vemos que la relación más clara está dada en las adquiridas, es decir, el síndrome de antifosfolípidos, como dijimos antes, y es menos clara o extremadamente amplia, porque son muy pocos casos, en las series que tienen que ver con trombofilias hereditarias o congénitas. ¿Cuáles son los principales problemas? El uso inapropiado, porque no se debe pedir en aborto recurrente. El hecho de que en más del 50% de las personas que ya tienen un antecedente de trombosis y una historia familiar clara, sin embargo, no se identifican trombofilias, es decir, que debe haber cosas adicionales que no conocemos, diagnósticos que la ciencia no ha logrado evaluar.
Y por otra parte, si hacemos ese screening de trombofilias, vamos a preocupar a pacientes que no requieren estar preocupadas. Por ejemplo, el factor 5 de Leiden es probablemente una de las trombofilias más frecuentes. En más del 95% de los casos, los pacientes nunca en todo su curso vital van a tener una trombosis. Tenemos la suerte de que las trombofilias más frecuentes, deficiencia de antitrombina, por ejemplo, menos frecuentes, aquí está la prevalencia, es muy, muy baja, son las que producen mayor riesgo. Mientras las más frecuentes, como el factor 5 de Leiden, tienen un riesgo menor. Y eso lo evidenciamos aquí en esta serie claramente. Factor 5 de Leiden, más frecuente, menos trombosis, antitrombina, deficiencia de antitrombina, mucho menos frecuente, mayor posibilidad de problemas. La frecuencia de deficiencia de antitrombina en diferentes series desde 2 en 1000 a 1 en 5000 pacientes. Y la de factor 5 de Leiden, 5 a 7% de todos los pacientes. ¿Por qué es tan frecuente? No lo sabemos, pero probablemente porque los episodios trombóticos se presentan después de que la persona ya tuvo sus episodios reproductivos. Eso quiere decir que dejó hijos que van a perpetuar el rasgo. Y por otra parte, hasta hace unos 100 años, la hemorragia posparto era una causa enorme de muerte en maternas, y estos pacientes no se morían de eso porque no tenían hemorragia posparto. Bien, evaluemos ahora lo que tiene que ver con el tratamiento. ¿Qué pasa con el síndrome antifosfolípidos? Evaluemos la aspirina. Aspirina en recién nacidos vivos, cero ventajas. Aspirina en lo que tiene que ver con pérdidas eventuales de un nuevo embarazo, ninguna ventaja. Da lo mismo dar aspirina que no hacer tratamiento. ¿Qué pasa con la combinación heparina-aspirina? La heparina-aspirina demuestra aquí claramente ser mejor que la aspirina sola. La heparina-aspirina demuestra aquí claramente prevenir muchas más pérdidas que la aspirina sola, y por eso es el tratamiento que más se usa hoy día. Aquí tenemos nuevamente en recién nacidos vivos la comparación heparina de bajo peso molecular versus aspirina. Da más recién nacidos vivos y da menos pérdidas. Entonces, esta combinación es la que se usa hoy día, aunque si somos estrictos debemos aclarar que no sabemos qué le aporta la aspirina, pero nadie se atreve, como los estudios fueron hechos así, a eliminarla, así que casi siempre el tratamiento en síndrome de antifosfolípidos es heparina de bajo peso molecular más aspirina. ¿Qué es importante al respecto? El diagnóstico de síndrome antifosfolípidos requiere uno o más de los eventos clínicos pertinentes. Puede ser una pérdida fetal después de semana 12 o el aborto recurrente, como ya lo vimos antes, y adicionalmente alguno de los resultados positivos, como ya lo vimos, pero deben ser 2 veces el mismo positivo con 12 o más semanas de diferencia entre los 2 exámenes, ya lo hemos mencionado. Las pacientes con anticoagulante lúpico o con múltiples exámenes positivos tienen un pronóstico menos bueno. Las pacientes con una historia de trombosis o lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolípidos también tienen más complicaciones de su embarazo. Lo que se usa en el tratamiento generalmente, como vimos, heparina de bajo peso molecular más aspirina, y aunque esto incrementa, mejora en más del 70% el pronóstico, de todas maneras 20 a 30% de los pacientes van a tener nuevamente una pérdida. ¿Qué pasa si nos apartamos de las pacientes con síndrome antifosfolípidos? Decimos, bueno, allí si hacemos todos nuestros exámenes básicos, que ya nos habló el doctor Montoya, y vamos a tomar las pacientes que tuvieron los exámenes normales, ¿qué pasa si les damos aspirina? Nada, no pasa nada. Estos estudios, 4 estudios, nos muestran que no hay mejoría alguna en cuanto a las posibilidades de pérdida. Es igual dar aspirina que no dar nada. ¿Qué pasa si le damos heparina a esas pacientes? Repito, todos los exámenes para pérdida repetitiva del embarazo fueron normales. Pensamos que ahí puede haber pacientes con trombofilias hereditarias. ¿Qué pasa si les damos heparina? No pasa nada, ningún beneficio. ¿Qué pasa ahora si en los estudios que se han hecho con pacientes que tienen todos sus exámenes normales, sacamos el subgrupo de pacientes que tenían exámenes que acreditaban trombofilias hereditarias, y a esas pacientes nada más les damos aspirina? No pasa nada, no tenemos mejoría. Y si les damos heparina, no pasa nada.
heparina más aspirina comparada con aspirina sola en pacientes con trombofilias hereditarias, no es estadísticamente significativo el beneficio. Sin embargo, hay 3 estudios que muestran una tendencia hacia beneficio, y si lo comparamos ahora no con aspirina, sino con no tratamiento, tenemos todos esos estudios, y aunque no vemos beneficio, por lo tanto, no debemos dar heparina a las pacientes con trombofilias hereditarias en el embarazo si encontramos una tendencia. Y esa tendencia hace que se requieran estudios confirmatorios. Por eso, después del ALIVE, tenemos en este momento reclutando un ALIVE 2, que es específicamente para tener un mayor número de pacientes con trombofilias tratadas con heparina. Esa es la única indicación en el marco de un estudio. Pero bueno, vemos que con heparina el pronóstico nos parece bueno. Hay estudios que muestran que dando enoxaparina en pacientes con pérdida recurrente del embarazo sin una causa aparente, subimos del 20 al 75, del 28 al 84% en cuanto a posibilidades de recién nacidos vivos. Bueno, es una ilusión un poco. Aquí tenemos qué pasa si a esas mismas pacientes no les damos nada, 89%. ¿Y qué pasa si tomamos las pacientes nulíparas con una pérdida previa y además trombofilias? Nos va muy bien aquí dando la enoxaparina. Bueno, también nos va muy bien aquí sin darla. Por esas razones no está indicada la heparina, y los estudios observacionales con controles históricos tienen ese problema fundamental, que sobreestiman los efectos del tratamiento. Finalmente tenemos el niño nuevo del barrio, que es el síndrome de plaqueta pegajosa. Hace 10 años nadie oía hablar de eso, hoy le hacemos a todas las pacientes evaluación para plaqueta pegajosa. Cuando buscamos en las guías no hay nada, absolutamente nada al respecto, ni una mención del síndrome de plaqueta pegajosa. Miremos por qué. El síndrome de plaqueta pegajosa se describió en los años 70 del siglo pasado por pacientes que tenían episodios de trombosis, generalmente arterial, y ningún diagnóstico cuando se evaluaba para todas trombofilias, nada. Así que les evaluaron su agregación plaquetaria después de utilizar adenosina monofosfato o epinefrina, y encontraron alteraciones. Esas plaquetas se unían con más frecuencia y por eso le llamaron plaqueta pegajosa. ¿Qué sabemos de eso? Entonces, tenemos esta revisión del año 2019 en seminarios de trombosis y hemostasia, que nos dice que no hay estudios basados en la población hasta ahora, y que por eso no sabemos la prevalencia, pero que si miramos prevalencia de incidencia, ni en la población general, ni en diferentes grupos étnicos, ni en pacientes con trombosis previa, no se conoce. Bueno, tratamiento, aspirineta. Hay un consenso en que la aspirina de 80 a 100 miligramos, debe ser el tratamiento inicial. Y nos dicen que algunos problemas están sin resolver. ¿Cuáles son esos problemas? Primero, la evaluación por laboratorio. Parece ser dispendiosa, confusa, no todos los laboratorios reportan igual. Es un pequeño problema. Segundo, la selección de los pacientes que deben ser testados. Hay quienes piensan que eso se le debería hacer a todo el mundo, otros que a todas las personas que han tenido un episodio previo de trombosis, otros que a las personas con aborto recurrente o infertilidad, otros que solamente tienen aborto recurrente y un episodio de trombosis previo. ¿A quién se lo debemos hacer? No tenemos idea, no hay consenso. Un tercer problema son los problemas terapéuticos. Hay quienes usan aspirina, por cuánto tiempo, a qué dosis, cómo la controlan, y si la paciente se embaraza, agregamos otro medicamento, pero no hay ningún estudio que pruebe que eso sea mejor. Y por último, cuarto, y así está escrito en el artículo, de inglés pues un poco deficiente, la posible heterogeneidad del síndrome, es decir, que puede haber pacientes que tienen ese cuadro de plaqueta pegajosa y que tienen diferentes riesgos, y eso no lo conocemos por ahora. Bien, si no sabemos todo eso, ¿qué es lo que sabemos? Pues sabemos que existe una relación clara con pérdidas de embarazo. Miremos qué tan clara es. Y estos son 4 estudios que escogí porque son de los más grandes que hay. Primero está el de Vic. Son 351 pacientes con aborto recurrente, un promedio de 2.9 abortos, y que tenían una evaluación totalmente normal, y por eso el ginecólogo se la remitió a este hematólogo que está en Dallas, Texas. Y él encontró que el 20% de esas pacientes tenían un síndrome de plaqueta pegajosa. Eso quiere decir que probablemente sea un diagnóstico muy importante en estos casos. Y sin embargo, él encontró que el 60% de las pacientes tenían un síndrome antifosfolípidos. Es muy difícil conciliar eso con el 5 a 7%
que se encuentra en otras series, extraordinariamente raro. 92% de las pacientes, de estas 351 pacientes, tuvieron algún problema hematológico. No suena mucho. Y finalmente, después de darles tratamiento con heparina, 312 de 315, 99% tuvieron un recién nacido vivo. No sé si alguien tome estos datos sin cuestionarlos, pero parece difícil. Un segundo estudio, Jaguar, en el año 2019, en el Journal of Clinical Medicine, nos reporta 208 pacientes que fueron remitidas a un centro en Alemania y que tenían o bien infertilidad o bien abortos previos. 69 de ellas, 33%, tuvieron síndrome de plaqueta pegajosa. De las pacientes que tenían abortos, que eran 51, no aborto recurrente, algún aborto previo, el 74% de las pacientes tenían síndrome de plaqueta pegajosa, pero de las que tenían aborto recurrente, que eran 19, solo 37% tenían síndrome de plaqueta pegajosa, muy similar a las otras pacientes. O sea que debería ser un diagnóstico muy importante también en infertilidad. Tratamiento con aspirina a 56 pacientes que tenían síndrome de plaqueta pegajosa, infertilidad o abortos, y obtuvieron embarazo en 57% de ellas. Lo importante es aquí cuántas llegaron a tener un recién nacido. 18, un 56% de las que se embarazaron. No parece muy eficiente la aspirina en este caso, porque esto ya vimos, no contrasta mucho con lo que vimos de las pacientes no tratadas previamente. No hubo diferencias en la prevalencia entre pacientes con o sin aborto. No hubo diferencia en los embarazos o la tasa de recién nacidos vivos entre los pacientes que recibieron aspirineta o no tratamiento. Me parece muy claro esto de evaluar y tratar para plaqueta pegajosa. Ruiz Delgado. 268 pacientes con historia de trombosis en general, de las cuales 108 fueron mujeres. 67 de esas 108 habían tenido embarazos en algún momento y 28 de ellas, un 37%, había tenido aborto en algún momento. De esas 28, 24 les encontraron síndrome de plaqueta pegajosa, 86%. 86%, oígase bien, de esas pacientes tenían síndrome de plaqueta pegajosa. 73 de las pacientes con plaqueta pegajosa habían tenido algún embarazo en algún momento y 24 de ellas habían tenido por lo menos un aborto, 32%. Luego, en una lógica muy sana y muy apegada a la evidencia, el riesgo relativo comparado para el doctor Ruiz Delgado es de 2.66 cuando la compara con la población mexicana, que tiene una tasa de aborto alrededor del 12%. Él olvida preguntar si esos pacientes tienen otros tipos de problemas, otras enfermedades, de qué edad eran, etcétera. Bien, no es evidencia muy contundente. Y por último, García Navarrete nos hace una revisión de 43 estudios. Él le interesa el tratamiento. En 322 de 1.494 pacientes pudo evidenciar claramente qué tratamiento habían recibido. Y habían recibido aspirina en un 96% de los casos. La tasa de recurrencia de eventos tromboembólicos, todas ellas habían tenido eventos tromboembólicos, la tasa de recurrencia de solo el 1.5%, más bien benigna la condición, lo cual es muy positivo, pero nos hace preguntarnos si vale la pena evaluarla y tratarla. ¿Qué dicen las guías respecto a las trombofilias? Esta es una comparación de 3 guías que hacen en este artículo del año 2018 y nos muestran cómo la guía alemana, la americana y la británica todas piensan que se debe evaluar para síndrome antifosfolípido, pero tienen diferencias en cuanto a la evaluación de trombofilias hereditarias. En el caso de la guía alemana nos dice que sí, que se puede testar, hacer screening para trombofilias hereditarias. En el caso de la británica, no. En aborto recurrente, no, solo si hay pérdidas de segundo trimestre. Y en el caso de las guías americanas, no, para ningún tipo de paciente con aborto recurrente. La administración profiláctica de medicamentos. Entonces, en trombofilias hereditarias, no, no y no. Entonces, la pregunta es, si no voy a tratar a esas pacientes, ¿para qué les hago ese screening? Evidentemente, la guía no cree que la heparina pueda servirle a esas pacientes, mientras claramente todas las guías creen que se debe tratar a los pacientes con síndrome antifosfolípido. Todas las guías, miremoslas, de los últimos 10 años. ESHRE nos dice que esto es lo que hay que evaluar en esas pacientes y nos dice que trombofilia hereditaria, no. Muy similar a lo que nos dice el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos respecto a lo que hay que evaluar, y trombofilia, no. Muy similar a lo que evalúa la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, genéticos, autoinmunes, anatómicos, endocrinos, y trombofilia, no. El Real Colegio Británico
autoinmunes genéticos, anatómicos y trombofilias. No. Es decir, que hay un acuerdo absoluto de las guías para no evaluar trombofilias hereditarias en aborto recurrente. Esta es una revisión probablemente más reciente de marzo de este año, que nos dice que los estudios prospectivos no identifican esa asociación que está vista en los metaanálisis de estudios retrospectivos, que es debatido si realmente las trombofilias hereditarias causan desenlaces adversos del embarazo y que la evidencia que existe es muy poca en lo que tiene que ver con pérdidas repetidas del embarazo, por lo cual no aconsejan evaluar para trombofilias hereditarias. ¿Cuáles son mis conclusiones? El aborto recurrente es un problema con consecuencias físicas, emocionales y económicas. Existe una congruencia en cuanto a los factores que se deben estudiar en las diferentes guías. El síndrome antifosfolípidos es la principal causa tratable en el aborto recurrente. El screening para trombofilias hereditarias no es recomendado por ninguna guía. Más del 50% de los pacientes con 2 abortos no tendrán un diagnóstico etiológico. Y eso es un problema muy especial, porque dadas las dificultades de aceptación, el paciente dice, he tenido 2 pérdidas, ¿cómo es posible que nadie sepa qué me pasa? El médico, por otra parte, encuentra muy difícil decirle a la paciente que no sabe, porque otro médico le va a decir que sí sabe, son los anticuerpos antibloqueadores y hay que hacer linfoterapia. Bien, por estas razones es aconsejable para no botar el dinero en tratamientos que no se aconsejan, que no se ha probado que sirvan, o que, como en el caso de la linfoterapia, se ha probado que no sirven. Es aconsejable tener una clínica de manejo para aborto recurrente y la debería tener toda institución de tercer nivel. La clínica de aborto recurrente es la mejor forma de evitar presiones por parte de los pacientes y de compañías farmacéuticas y brindar manejo integral al paciente. Muchas gracias.